cargo de nuestra compañera Vivian Chávez. Y posteriormente vamos a pasar a el análisis, el acompañamiento precisamente de los documentos, de las realidades y preguntas de nuestros compañeros a lo largo de la semana en la parte legal con nuestra compañera Liana Vega. Entonces, darles la bienvenida, decirles que es un gusto que estén aquí y vamos entonces a darle la palabra a nuestra compañera Vivian Chávez. Buenas tardes, Vivian. Muy buenas tardes, Norita, Ili, a todos los compañeros y compañeras afiliados y afiliadas. La semana pasada estuvimos hablando un poquitito sobre los aumentos de elecciones en propiedad, ¿verdad? A raíz de eso se emanaron una serie de consultas en los diferentes medios por parte de los compañeros que han estado ingresando al sistema. Y entonces, antes de adentrarnos en lo que son los traslados por excepción y las permutas, vamos a conversar un poquitito acerca de lo que le ha sucedido a algunos compañeros y compañeras, cómo lo tienen que resolver, cómo se les han resuelto y cuáles son las posibilidades cuando tienen problemas con el sistema, cuando es una situación meramente tecnológica. Antes de eso también vamos a recordar que las fechas en las que el formulario está abierto era del 29 de mayo al 29 de junio, ¿verdad? Entonces todavía nos quedan unos días para que nuestros compañeros interesados en hacer estos procesos de aumentos de elecciones, traslados por excepción y permutas puedan ingresar al sistema que abrió el Ministerio de Educación Pública para este proceso. Hemos tenido comentarios, denuncias, consultas, debido a que hay compañeros y compañeras a los que no les ha permitido llenar el formulario, ya sea en la opción A, B o C, de las solicitudes de aumentos de elecciones en propiedad que explicamos la semana pasada. Vamos a recordar rápidamente que la opción B es la opción para la cual o en la cual debemos hacer la solicitud cuando estamos trabajando en dos o más instituciones educativas y deseamos traer las lecciones de una o varias instituciones a una sola. A algunos compañeros se les indicaba que como ya tenían 40 lecciones no podían aumentar más o no les permitía ni siquiera ingresar ningún texto dentro de las casillas que el sistema abrió. Cuando esto suceda, compañeros y compañeras, obligatoriamente debemos de escribir a los correos que les aparece en ese formulario para hacer las consultas y para exponer las situaciones o los problemas que están teniendo con la plataforma. ¿Por qué? Bueno, no solamente para obtener la respuesta de cómo resolverlo, sino para también, en caso de que no obtengamos esa respuesta, tengamos la prueba de que estamos haciendo esa consulta. La prueba será ese correo que le queda como enviado a usted, compañero y compañera, por cualquier eventualidad que no haya podido terminar su solicitud o ingresar su solicitud y que no le respondan o no le resuelvan la situación. Dichosamente, hasta el día de hoy, los compañeros y compañeras que me han consultado han logrado resolverlo. En algunas circunstancias les han respondido que traten de utilizar otro servidor para el proceso de ingreso de la solicitud, otro buscador, perdón. Entonces, algunos lo hacen con Explorer, otros con Google Chrome, con Firefox, ¿verdad? Entonces es ir probando con uno y otro, si no les sirve, ¿verdad? Con el que están haciendo esas solicitudes, no les deja ingresar al formulario o no les deja escribir dentro de los recuadros del formulario. En algunos casos, ni siquiera de esta forma se resuelve. Entonces, nuevamente, compañeros y compañeras, le decimos por medio de ese correo al MEP, probé con todos estos servidores y aún así no pude ingresar mi solicitud, no me dejó escribir la solicitud en el formulario, ¿qué hago? En estas ocasiones, como les digo, dichosamente, por lo menos en las que estoy enterada hasta el momento, las que estamos enterados hasta el momento, el Departamento de Informática del MEP ha resuelto la situación a cada compañero que ha denunciado, por lo menos que se ha acercado a nosotros de momento, y al día siguiente ya han podido ingresar de forma exitosa
y generar su comprobante en estos procesos. Entonces, compañeros y compañeras, en resumen, siempre indicar en los correos oficiales para poder obtener esa respuesta oficial o bien tener el comprobante de que hicimos la consulta en tiempo y forma. Ahora sí, después de esta reseñita, ¿verdad?, vamos a entrar a explicar cómo es que debemos llenar, ¿verdad?, por si tenemos alguna duda, el proceso de traslados por excepción y de permutas. Indicar que el proceso de traslados por excepción y permutas puede ser uno solo o bien pueden ser separados, como lo vamos a ver ahorita. Se debe indicar en el proceso de solicitudes de traslados por excepción, si usted está solicitando ese traslado por salud, si es por un asunto judicial, por ejemplo, una amenaza de muerte en la zona donde usted trabaja, por una violencia intrafamiliar, que también tenemos casos en el gremio nuestro, ¿verdad?, que los compañeros o compañeras necesitan salir de la zona por una situación de este tipo u otra de tipo judicial, o bien otro tipo de situaciones que conlleve a querer o necesitar trasladarse a otro lugar diferente al que estoy laborando en este momento. Por ejemplo, ¿verdad?, un conflicto comprobado con una resolución en firme, ¿verdad? De hecho, el artículo 101 de la Ley de Carrera Docente sí lo indica. Los traslados por excepción pueden ser por salud, por asuntos propios de la relación laboral o bien por conflicto. Este conflicto de índole laboral, que sea un proceso que ya se haya llevado al Departamento de Asuntos Disciplinarios o bien a los tribunales de trabajo y haya una resolución en firme que indique que hay un conflicto en el lugar en donde laboramos, ¿verdad?, o con personas con las que laboramos, para que se nos tome en cuenta para estos traslados por excepción. Debe indicar si acepta trabajar en instituciones con educación indígena o si acepta laborar en sección nocturna técnica y o en plan nacional de educación especial. Podría ser que acepten las tres, entonces tendrían que marcar las tres opciones, que aceptan laborar en instituciones o en este tipo de modalidades de educación. Si no aceptan ninguna, pues no marcan ninguna, o bien marcan únicamente pues las que aceptan, ¿verdad?, las que aceptarían laborar. Deben de explicar brevemente el motivo de la solicitud. Hay un campo que aparece en las casillas del formulario que les permite en un máximo de 250 caracteres explicar el motivo, ¿verdad?, brevemente del por qué desea trasladarse. No solamente el haber marcado salud, judicial u otro, ¿verdad?, sino explicar brevemente el motivo exacto por el cual deseo trasladarme o necesito trasladarme. Luego de esto empezamos la solicitud y para empezar la solicitud debemos de indicar lo siguiente: la dirección regional en la que se encuentran las instituciones a las que desea trasladarse, el circuito en el que se encuentran las instituciones o la institución a las que desea trasladarse y el centro educativo o centros educativos a los que desean trasladarse. Recordemos que aquí pueden ser más de una opción, ¿verdad? O bien podemos indicar que todas las instituciones de la dirección regional tal, o que todos los circuitos escolares, o bien que cualquiera de las instituciones de ese circuito. Tenemos que indicar también la clase de puesto que ostentamos, el mínimo de lecciones que aceptaría y recordar si acepta traslados a una institución nocturna, el máximo de lecciones son 30, ¿verdad? Eso tenemos que recordarlo porque a veces se nos va y ponemos solamente como opción una institución nocturna, entonces después decimos qué tirada, no me van a aceptar más de 30 lecciones porque es una modalidad la cual no acepta más de 30 lecciones en propiedad, a diferencia de todas las modalidades diurnas. Tenemos que revisar los datos, ¿verdad?, para corroborar que no nos hayamos equivocado en ninguna de las cosas que pusimos. A veces hasta nervios nos da llenando estas cosas, ¿verdad?, o emoción o por la premura, y tenemos que ver bien que no nos hayamos equivocado. Si nos equivocamos, pues podemos eliminarlos y nuevamente ingresarlos de forma correcta. Sí.
Claro. Quisiera reconocer que aquí en la plataforma ya tenemos algunas personas que están felicitándote precisamente, no solamente por ayudarnos con la información del manual, sino también por ayudarnos a contextualizar la realidad que los compañeros a través de la semana nos han ayudado a comprender, ¿verdad? Y que has podido recoger para impactar también a otros compañeros afiliados que están viviendo situaciones similares. Decirle al compañero Rolo Ceballan y a la compañera Laura Mora que esperamos estar cumpliendo, estar respondiendo las preguntas que a lo largo de la semana nos han hecho sobre el tema de los traslados y los aumentos. Gracias. Esa es la idea, ¿verdad? Que tengamos ese acceso, que los compañeros y compañeras tengan ese acceso a la información en el momento en que la necesitemos, ¿verdad? No se nos vaya a pasar las fechas y ya para qué, ¿verdad? Vamos a responderles si ya ha pasado todo el proceso. Es importante decirles a los afiliados y las afiliadas que es el momento que cuando te están escuchando con estas explicaciones nos hagan sus consultas sobre el tema para poder responder de forma inmediata o pronta las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, ahí esperamos sus preguntas en la plataforma sobre el tema que Vivian nos está exponiendo en este momento. Adelante. De acuerdo. Muy bien, vamos a continuar con los documentos. En el formulario le indican que puede juntar documentos. Yo diría, compañeros y compañeras, que casi que es obligatorio, porque por la experiencia que tenemos, son muy pocos los casos, por no decir que menos de un 1%, de que los compañeros que no ingresan documentos que respalden su situación, la que exponen por salud, por asuntos judiciales o conflictos, se les acepte los traslados, pues se les da prioridad a los que sí adjuntaron esos documentos. Entonces, para mí sería casi que obligatorio respaldar, fundamentar esa necesidad de tener que trasladarnos. Pueden ser dictámenes médicos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de procesos de solicitud de traslados por excepción por salud. Ese dictamen médico preferiblemente no debe tener más de 3 meses de expedido, ¿verdad? O bien que sea una situación que es de hace más tiempo, pero que se lo actualicen, ¿verdad?, a fechas pues más próximas. Habría que ver también en esta circunstancia, porque no vi absolutamente nada ni en el comunicado ni en el manual, si este año van a hacer algún tipo de excepción o les van a dar algún chance de que aporten documentos que no señalaron en la solicitud, que eso nunca procede y nunca se admite. Pero por la situación de pandemia, considero que deberíamos de conversar con las autoridades para ver si se va a dar un trato diferente esta vez. Pues hay compañeros que me dicen, ya yo lo solicité, pero por la situación de pandemia me lo dan hasta tal fecha, ¿verdad? Entonces, todas estas circunstancias pues las tenemos que ver a posteriori, ¿verdad? Sin embargo, ojalá que sea en este momento, ¿verdad?, en el momento que ingresan la solicitud, cuando suben esos documentos. En el caso de situaciones o asuntos judiciales, que haya una resolución, una recomendación, cuando hay denuncias por agresión, por amenazas, entre otras, la oficina de atención a la víctima de la Fiscalía en donde hizo la denuncia les extiende un documento que hace la recomendación de ese traslado por la circunstancia de denuncia que tiene el trabajador. Y por lo general, o más bien el Ministerio de Educación, siempre que tenga la posibilidad que solicite el afiliado, ¿verdad?, los lugares que solicita las lecciones del traslado por estas circunstancias, las acata de inmediato. O bien, cuando hablábamos de situación de conflicto, ¿verdad?, tener esa resolución, ya sea del Departamento de Asuntos Disciplinarios, sea de un tribunal de trabajo, o no sé si se elevó al Tribunal de Carrera Docente, que también podría haber alguna recomendación que se adjunte también. Y por último, podemos adjuntar una carta, ¿verdad?, un documentito ahí adjunto que no exceda entre todos los documentos el peso que nos indica el manual que ahorita vamos a mencionar. Podrían también pues subirlo para respaldar esa solicitud si no les alcanzó los 250 caracteres, porque a veces efectivamente no nos permite expresar la situación grave que tenemos muchas veces en ese espacio.
Tenemos a la señora Tatiana Arguedas González que nos hace una consulta en la plataforma y nos dice: buenas tardes, ¿es necesario tener un mínimo de 2 años en la plaza para poder trasladarse? ¿Qué pasa si es por salud y no se tiene ese tiempo? Efectivamente, todo lo que son procesos de traslados, aumentos de elecciones y permutas, ascensos y descensos, están normados en el Estatuto de Servicio Civil, en la Ley de Carrera Docente. El artículo 100 de la Ley de Carrera Docente sí indica que se requieren 2 años de estar en ese puesto, ¿verdad?, en propiedad. Sin embargo, personalmente siempre les he recomendado que aunque no los tengan, porque todas las situaciones o la mayoría de las situaciones que los compañeros y compañeras presentan como motivo para las solicitudes son muy graves, ¿verdad? Por lo tanto, yo siempre recomiendo que aún no teniendo esos 2 años, si tienen un buen respaldo documentado, que lo soliciten, ¿verdad? No necesariamente se los van a admitir por lo que indico de la ley, que se supone que es rígida, cerrada, no dice ninguna excepción, pero sí, sinceramente hemos visto procesos en los que no tienen los 2 años y por la gravedad de las circunstancias se les admite ese proceso de traslado por excepción. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a continuar. Luego de que tenemos todos los documentos que mencionamos anteriormente, les va a aparecer el mensaje subir archivos. Ese archivo debe ser en formato zip, 7Z o PDF, ¿verdad? Entonces, cuidemos que sea en ese archivo que lo vamos a subir, porque si no, no va a ser admitido. No debe sobrepasar 1 megabyte. Tiene que dar o seleccionar abrir y seleccionar archivo, ¿verdad? Abrir archivo y seleccionar archivo. Luego agregan ese documento, ¿verdad?, que ya se va a haber convertido en uno, ¿verdad?, porque va a estar comprimido en alguno de esos 3 programas. Y si los documentos se subieron correctamente, va a aparecer un mensaje que indica que se guardó de forma exitosa. Por el contrario, si se subió un archivo en otro formato o que pesa más de lo que se menciona, les va a aparecer un mensaje que dice formato no válido, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque no nos lo van a admitir y tenemos entonces que convertirlo en el formato que nos pide el sistema para que sea admitido. Luego viene la generación del comprobante, que es sumamente importante, compañeros y compañeras. Como lo dice la palabra, es lo que comprueba que hicimos la solicitud de traslado por excepción o del proceso que estemos realizando, ¿verdad? Entonces, la generación del comprobante de solicitud de traslados por excepción se dará al final del proceso de permutas y ya vamos a ver por qué. Esto, por cuanto podría darse un solo proceso, el proceso de traslados por excepción y de solicitud de permutas también. Entonces, hasta el final de esos procesos se va a generar ese comprobante. Tenemos a la compañera Lau Murillo que nos consulta, y yo creo que era lo que hablábamos ahora al empezar, las fechas son muy importantes, ¿verdad? Ella nos pregunta que hasta cuándo hay tiempo para presentar este trámite. Hasta el 29 de junio, recordemos, ¿verdad? Nos quedan 12 días, ¿verdad? Nos quedan 12 días exactos para que podamos ingresar al sistema y llenarlo, porque luego no lo vamos a encontrar, ¿verdad? No va a ser, ya no va a estar disponible para todos los compañeros y compañeras que tengan la necesidad de hacer el proceso. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de las permutas. Antes de empezar con las permutas, yo quisiera recordarles que la semana pasada doña Saray Esquivel estuvo aquí con nosotros precisamente para darnos la primicia de la presentación de la nueva plataforma de APSE para que los compañeros y compañeras afiliadas tuvieran la opción de encontrar una pareja para generar precisamente esas permutas. Durante la semana pues hubo algunas interpretaciones y entonces la APSE decide hacer una aclaración y voy a permitirme en este momento leerles esa aclaración que hace la APSE. Dice: APSE aclara el uso de plataforma virtual para aplicar herramientas de permuta. APSE aclara a su afiliación que la nueva aplicación de permutas instalada en la plataforma APSE Virtual
Es un servicio que presta la APSE a su afiliación únicamente. Ella permite al afiliado o afiliada encontrar a otra persona interesada en hacer un intercambio del lugar de trabajo. Con esta información se deben dirigir a la plataforma del MEP, en donde realizan el trámite oficial para permutar. O sea, es una plataforma para facilitar este trámite y permitir una comunicación fluida entre la afiliación APSINA. Una vez que tenga la información, se debe dirigir a la plataforma del MEP a oficializar la solicitud de la permuta. Este documento lo firma doña Saray Esquivel, presidenta de la APSE, Silvia Rovira Abarca, vicepresidenta, y Denis Solís Cruz, secretario general. Ok, entonces procedamos a, después de haber leído esto, procedamos al tema de las permutas. Es importante porque vamos a ver en la explicación de este proceso de permutas cómo muchas veces en este sistema no van a encontrar el match. Entonces eso quiere decir que tenemos una segunda opción, ¿verdad? Tenemos una segunda opción para ver y revisar si hay alguien que está interesado en lo mismo que yo estoy interesada, en hacer ese cruce, ¿verdad? Entonces, más bien es un respaldo, no es una coadministración, no es que el acto administrativo se va a realizar en esta plataforma de APSE, sino que ahí es donde van a encontrar la pareja, ¿verdad? Los compañeros y compañeras donde podrían encontrar esa pareja para realizar la permuta. Otra vez tenemos una compañera que nos está haciendo una consulta. Ella se llama Patricia Camachín, ¿sí? Y nos dice que si se hace traslado no se puede hacer permuta. Claro que sí, podemos solicitar las dos cosas. De hecho, les acababa de mencionar que en el mismo proceso de traslado podríamos solicitar también la permuta con las mismas instituciones, que es lo que vamos a explicar ahorita. O bien, si tenemos ya como el match o tenemos algunas personas que están dispuestas a hacerlo y que queremos solicitar y queremos probar las dos cosas, podemos hacerlo por aparte, como ya les vamos a explicar acá. Pero los compañeros y compañeras pueden hacer las tres solicitudes al mismo tiempo. Pueden solicitar aumento de elecciones en propiedad, pueden solicitar traslados por excepción y pueden solicitar permutas, lo cual no significa que se les va a resolver las tres, ¿verdad? Y eso es importante, esa pregunta es importantísima porque me permite hacer la explicación en estas circunstancias de que si les aprueban una cosa, ya la siguiente no se las aprueban. Y va en el orden en que está la plataforma. Si pedimos aumento, traslados y permutas, los compañeros analistas van a revisar primero el aumento de elecciones en propiedad. Si nos otorgaron aumentos de elecciones en propiedad, ya se desecha la solicitud de traslados y permutas. Pero si no se me aprobó el aumento de elecciones en propiedad, entonces paso a la siguiente solicitud a ver si, aunque no pueda darle el aumento de elecciones al compañero, por las circunstancias que sea, pero sí puedo darle el traslado por excepción o le puedo admitir la permuta, ¿verdad? Entonces pueden marcar las tres. Ahora bien, si hay un compañero que siente que tiene más peso o más necesidad la solicitud de traslado por excepción que el aumento de elecciones, yo le recomendaría que no haga la solicitud de aumento, porque si le dan la solicitud de aumento, ya el traslado no se lo van a dar, por lo menos para el año entrante, ¿verdad? O sea, por lo menos para este proceso no se le va a otorgar. Entonces hay compañeros y compañeras que nos dicen, es que yo pedí todo, pero me interesa más el traslado y me dieron el aumento. Entonces no pidamos el aumento, ¿verdad? No, mejor no pidamos el aumento si nos interesa tanto, si es de tanta premura ese traslado por excepción, porque de ahí tenemos la suerte que es capaz que nos aceptan el aumento, pero entonces el traslado ya queda desechado, ¿verdad? Entonces, eso es una aclaración importante que teníamos que hacer. Luego del proceso de realización de solicitudes de traslado, hay un apartado para solicitar permutas, en el que puede indicar que las mismas instituciones y condiciones en las que desea trasladarse le interesan también para solicitar una permuta. Es decir, que si no me pueden trasladar, bueno, entonces traten de buscarme con quién permutar, ¿verdad? O bien tengo una o tres opciones para permutar, opciones de personas. Si es de su interés aplicar a otras instituciones diferentes, se debe realizar ambas solicitudes por aparte. Es decir, la solicitud de traslado va a ser una y la de permutas va a ser más adelante, no en ese mismo recuadro de la solicitud de traslados por excepción.
En caso de que no tengamos interés en las permutas, entonces ya indicamos finalizar solicitud. Lo que estamos finalizando es el traslado por excepción. ¿Se acuerdan que antes dije que la finalización de la solicitud del traslado se hacía con el proceso de permutas, ¿verdad? Entonces aquí es donde podríamos realizar el proceso de finalización de la solicitud del traslado por excepción si no queremos solicitar una permuta. Aquí finalizaría el proceso de traslado. Si por el contrario, si desea aplicar para las permutas con esas mismas instituciones y condiciones que expuse para la solicitud de traslado por excepción, indicamos sí. Y si estamos indicando sí, va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer una pregunta que dice, ¿conoce usted con quién va a permutar? Si usted no conoce a la persona con quien va a permutar, indica no. Entonces el sistema del MEP le va a buscar a ver si hay personas que pueden hacer ese cruce con mi solicitud de permuta. O bien, si ya vinieron a la plataforma de APSE, ¿verdad? Y ahí APSE les dio 2, 3 nombres para poder permutar, ponen el número de cédula de esas personas que encontraron en la plataforma de APSE en la plataforma oficial y ahí les va a aparecer la información. Si por el contrario, sí conoce a la persona con quien desea realizar la permuta, debe indicar sí y aparecerá un recuadro para digitar el número de la cédula de esa persona. Con esa digitación del número de cédula, entonces el sistema va a verificar si es idóneo o no esa persona para ese proceso. Si la verificación le indica que no es idónea, debe indicar el número de cédula de otra persona o bien cambiar su respuesta a no, que no sé quién es la persona con quien voy a permutar. Si es idónea, procedo inmediatamente a finalizar la solicitud y a generar el comprobante. Y ahí terminó mi proceso de solicitud de permuta. Y recordar que tenemos que estar completamente seguros de que se hace con los datos indicados y que me interesan. Y debemos aceptar los siguientes mensajes que le van a mostrar: la declaración jurada primera parte, la declaración jurada segunda parte, que la primera, recordemos que lo que nos dice es que estamos diciendo todos los datos correctos, que no son falsos. La segunda parte, que no tenemos familiares en rango de jefatura hasta 3er grado consanguíneo o de afinidad en las instituciones que estoy solicitando los procesos. Y tenemos el mensaje de confirmación y de verificación de confirmación. Recuerden que tenemos 2 opciones para no equivocarnos, ¿verdad? Si no, luego guardamos el comprobante en PDF, ¿verdad? Para no tener que imprimirlo, lo imprimimos cuando lo necesitemos. Si no hacemos el proceso de permuta junto con el de traslado, hacemos ese proceso en la pantalla aparte de solicitud de permuta, que prácticamente es el mismo, ¿verdad? Aquí porque Claro. Tenemos una pregunta de la compañera Helen González Araya, que nos dice que si para el traslado el dictamen tiene que ser de la caja o puede ser un dictamen privado. De la caja, puede ser de la caja o puede ser del INSS, ¿verdad? Sí puede ser de la caja o del INSS, pero privados, podríamos poner privados, pero sí nos pide como para respaldo adicional, pero no como para fundamento principal, porque sí nos piden que sea de la caja o del Instituto Nacional de Seguros. Muchas gracias. Con mucho gusto. Como les decía en la pantalla de solicitud de permuta, procede para movimientos entre 2 personas en propiedad. La información general, ¿verdad? La misma que en los procesos anteriores, indicar si nos interesa educación indígena, colegios nocturnos o plan nacional, eso viene siendo lo mismo. Y se hace el mismo proceso explicado en los traslados por excepción. La diferencia es que en el procedimiento de esta solicitud se debe confirmar la compatibilidad, ¿verdad? Que es donde se marca o se hace clic en el botón habilitar solicitud, que nos va a comprobar si la persona tiene las opciones o los requisitos para permutar conmigo. Se va a recibir un mensaje indicando la creación correcta de la solicitud y el número de solicitud que se le asignó. Cada solicitud de permuta va a tener un número. También se debe revisar que las instituciones que aparezcan como lugar de trabajo de las otras personas sean de su interés, porque puede ser que me haya equivocado, me hayan dado información equivocada y me digan, yo trabajo acá, pero resulta que era otra, ¿verdad? Si lo hace sin saber con quién permutar, debe indicar entonces, igual que en el proceso anterior de traslado, dirección regional, circuito, instituciones, modalidad, número de elecciones mínimo
que deseo aceptar, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Si yo quiero 40 lecciones y nada más 40, es más difícil que nos acepten un proceso, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que no puedo tener menos de 40 lecciones porque si no, no sobrevivo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro el mínimo que vamos a poner de lecciones que aceptamos. Después de que se completa toda la información, se da al botón agregar datos con toda la información que dimos anteriormente. Igual podemos corregirlo si lo hacemos de forma incorrecta. Si en la información no nos aparece la clase de puesto, cuando nosotros ingresamos los datos para la permuta, quiere decir que esa institución no está disponible, ¿verdad? Es decir, no nos va a dar la opción, si no aparece la clase de puesto, si en la institución en la que estamos pidiendo la permuta, esa clase de puesto no está disponible para otorgarse en propiedad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro eso. Después de esto, está completa la solicitud. Nuevamente se indica finalizar solicitud y generar comprobante con todos los detalles y mensajes de confirmación de los procesos anteriores, ¿verdad? Entonces, vean que es muy parecido el de permutas con el de traslados, con el único detalle de que se debe verificar o nos va a aparecer ahí la verificación de que si los datos que ingresamos tienen posibilidad o no. O sea, casi ahí, si nosotros mismos estamos exponiendo la situación y los datos de la otra persona con quien permutar, casi que ahí mismo nos responden, ¿verdad? Casi que nos están diciendo no está disponible o sí está disponible. Eso sería. Muchísimas gracias, Vivian. Y aquí tenemos en la plataforma algunas consultas de permutas y traslados. Sin embargo, estas consultas que tenemos acá, algunas de ellas son muy particulares. Entonces, no dude, doña Ileana Fuentes, doña Laura, que esas preguntas de ustedes van a ser respondidas, pero no en este espacio. Vamos a responderlas de forma individual porque son realmente casos muy particulares. Doña Fiorella Ramírez nos dice que si se pueden unificar lecciones de dos colegios diferentes en un tercer colegio. En otro en el que no estemos trabajando, no. Eso sería un proceso por traslado, no sería por unificación de lecciones, sino que habría que hacer una solicitud de traslado. Y con respecto a esto, que dicha también esa pregunta, todas las preguntas de los compañeros son las que nos retroalimentan y nos permiten hacer muchas aclaraciones de estos procesos y circunstancias. No existen los procesos de traslado parciales. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo lecciones en dos instituciones y quiero trasladar las de una institución a otra, no me van a dejar las de la otra institución. Si yo acepto el traslado por excepción de una institución a otra, perdí las de la institución que no pedí el traslado, porque no existen las solicitudes de traslado parciales, ¿verdad? Importantísima. Claro, porque las personas han hecho este tipo de procesos sin saberlo y al final terminan desestimándolo o terminan quedando con pocas lecciones porque ya no pueden echar marcha atrás, ¿verdad? Entonces, cuidado, no hay procesos de traslados parciales. Si yo quiero solicitar un traslado y estoy en varias instituciones, estoy aceptando únicamente las lecciones que hayan en esa nueva institución. Todas las demás las estoy dejando atrás. Y otra información también súper importante. Si a mí me dan aumento de lecciones en propiedad, yo no puedo ir a desestimar otras que tenía anteriormente, porque me quitan las viejas y las nuevas. Me quedé sin propiedad. ¿Por qué? Porque la base que usted le da para hacer el proceso de solicitud de aumento de lecciones en propiedad es la propiedad que tenía anteriormente. Si elimino esa propiedad, elimino esa opción de aumento de lecciones en propiedad. Se podría hacer más adelante, ¿verdad? Tal vez un año después se puede negociar con el MEP, ya lo hemos hecho, pero de forma inmediata, si lo hacemos, perdemos nuestra propiedad nueva y anterior. Y para terminar con las consultas de este tema, doña Flor Rodríguez nos pregunta que si puede solicitar traslado o reajuste de lecciones de un colegio técnico a un colegio académico en la misma especialidad. Claro, si su especialidad se lo permite, ¿verdad? Si esa modalidad o esa especialidad la imparten tanto en los colegios técnicos como académicos, sí se puede solicitar el traslado por reajuste. Sin embargo, el traslado por reajuste no es necesario que se haga mediante este proceso. El traslado por reajuste, recordemos que es porque de mi propiedad se disminuyeron las lecciones, no alcanzan por baja matrícula, porque se cerró un grupo, entre otras cosas. Entonces lo podemos solicitar en cualquier momento del año, ¿verdad? No necesariamente dentro de estos procesos y esta plataforma.
Perfecto. Sí, y agradecer muchísimo a los compañeros que nos echan porras ahí por la plataforma, que nos mandan a decir cosas hermosas de nuestro trabajo. Y sí, efectivamente, gracias a la licenciada Vivian Chávez y a la licenciada Ileana Vega, que están con nosotros y que a lo largo de toda la semana recogen y recopilan todas esas preguntas que ustedes nos van haciendo a lo largo de la semana, que son parte de nuestra realidad, de nuestros contextos y que nos permiten de alguna manera comprender qué es lo que estamos viviendo y cómo todos esos documentos administrativos y acciones administrativas que vamos recogiendo a lo largo de la semana se contextualizan precisamente a partir de las realidades que ustedes nos hacen llegar por las plataformas. Entonces, agradecer a Silvia Rovira, a Maris Chávez, Maritza Barrantes, Ileana Ugarte, que siempre está ahí pendiente, muy fiel, muy fiel. Gracias, y entonces ahora vamos a proceder a la segunda parte de este programa. Tiene que ver precisamente con esa interpretación de los documentos que vamos teniendo, situaciones que van surgiendo a lo largo de la semana, en el marco de esta emergencia, en el marco de esta pandemia, de esta emergencia nacional y mundial que tenemos. Entonces, hemos recopilado algunas de las consultas y vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra compañera Ileana, que está aquí con nosotros, muy preparada para ayudarnos a dar respuestas a estas preguntas. Y tenemos la primera consulta, Ileana, para usted. Dice, está circulando un formulario o un machote, como lo llamamos nosotros, dirigido a los padres de familia, con el fin de que otorguen permiso para la difusión de la imagen de niños, niñas y adolescentes en el marco del desempeño estudiantil en el proceso educativo a distancia. ¿Resulta pertinente la firma por parte de los padres de este documento? Sí, bueno, vamos a ver, antes de responder si resulta pertinente o no que los padres de familia firmen un machote de esa naturaleza donde autorizan la difusión o la exposición de la imagen de sus hijos en la plataforma virtual, es necesario, Norita y afiliación, querida afiliación, que en este contexto, en esta circunstancia de la mediación pedagógica a distancia, analicemos un poco una serie de normativa que en este momento pues tiene gran relevancia por la responsabilidad o las repercusiones que ustedes como docentes en este proceso necesitan, es necesario que conozcamos hoy o que de nuevo repasemos. Bueno, en primer término, el derecho a la imagen es un derecho fundamental que se deriva del derecho a la intimidad y que está regulado en convenios internacionales, está regulado en nuestra Constitución Política en el artículo 24 y está regulado para los efectos del docente y de los niños y adolescentes, estudiantes, en los artículos 25 y 27 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Y en estos artículos del Código de Niñez y la Adolescencia, que son sumamente importantes en estas circunstancias, se nos indica que es potestad del titular de ese derecho a la imagen, es decir, el menor, en este caso, o el estudiante, autorizar cualquier intromisión en su vida privada. Es decir, que conforme a estos artículos, ninguna persona está obligada a compartir su imagen ni detalles de su vida privada si no es con la autorización, en este caso tratándose de menores de edad, de quienes ejercen la patria potestad, dicen estos dos artículos, es decir, de sus encargados legales o sus padres de familia. De manera entonces que obligar a los estudiantes a exponer su imagen, a enviar fotografías para evidenciar el trabajo que se hace durante las lecciones sincrónicas, en las plataformas oficiales que tiene el Ministerio de Educación Pública, así como compartir fotos con su imagen, etcétera, uno diría que es totalmente incorrecto y violatorio de derechos fundamentales si no se ha contado con la autorización de los padres de familia. Y por eso el día de hoy yo quiero poner esto sobre relieve, porque ya muchísimas direcciones regionales han recomendado esto, que igual es una recomendación de esta asesoría legal. Se recomienda buscar, por favor, otras estrategias para registrar evidencias del trabajo del estudiante que no desee o no sea autorizado por sus padres de familia de ser captada en imágenes o en fotografías que piden los docentes como
como evidencia. Y entonces cuando vemos un machote como la pregunta que me hacen ahorita de que si los padres de familia deben autorizar la difusión de la imagen, claro que los padres de familia deben autorizar por escrito la difusión de la imagen. Más sin embargo, sobre ese machote o plantilla, nosotros hemos procedido a hacer la consulta también a la Contraloría de Derechos Estudiantiles y entonces ahí conversando con Rocío Solís, que es la jefe de ese departamento, ellos van a iniciar una investigación muy profunda en el sentido de por qué es necesario esa plantilla y por qué, cuál es el objetivo de que los muchachos, que haya una autorización para que se difunda la imagen de los niños o los adolescentes, cuál es el objetivo, para qué. Repito lo que decía anteriormente, la recomendación es que se busquen otras estrategias. Y vean qué delicado a propósito de esto. El día de hoy uno de los compañeros abogados de APSE, del Departamento Legal de APSE, el licenciado Gabriel Cordero, recibió una consulta sumamente seria sobre esta temática. Voy a omitir, por supuesto, el nombre del centro educativo, pero dice así: la siguiente es una consulta muy seria que se nos remite del liceo tal, ya que se está presentando una situación con la obligatoriedad del director institucional que indica en circulares la obligación de la utilización de la aplicación de WhatsApp con los estudiantes menores de edad. Y el problema que nos preocupa, dicen los consultantes, es que se filtró mucha pornografía en el chat y que los padres de familia están sumamente molestos. Sin embargo, el director continúa insistiendo que si no se utiliza este método, los sancionará mediante una amonestación escrita. Esto es totalmente incorrecto. Ya habíamos mencionado en un programa anterior, que la plataforma oficial para impartir la mediación pedagógica a distancia es la plataforma Teams y que cualquier otro tipo de plataforma es complementaria y que en el uso del WhatsApp, ahí sí necesariamente se requiere la autorización de los padres de familia. Entonces, una denuncia como esta, en donde ya los padres de familia visualizaron que a través del WhatsApp que obliga a ese director se ha filtrado pornografía, ¿de quién será esa enorme responsabilidad si no había autorización de padres de familia? Pues por supuesto los docentes también y por supuesto el director, que está obligando a la utilización de una herramienta de esta naturaleza. Como ustedes pueden ver, este tema de la imagen, de que los padres de familia deben autorizar la intromisión en la vida privada, yo me pregunto, si ustedes a través de sus clases sincrónicas permiten que el estudiante muestre su imagen y demás, ¿será que ustedes también puedan ver lo que está sucediendo en esa casa a través de la imagen, de situaciones que se puedan ver y que podría eventualmente después ser denunciado el docente de haberse inmiscuido en una actividad o algún suceso de la vida privada en un momento dado durante la realización de una actividad sincrónica? Por todo esto que les comento, por favor, busquemos otras estrategias. No se expongan ustedes como docentes a este tipo de situaciones tan, pero tan delicadas. Excelente. Y es precisamente a través de estas denuncias que hemos recopilado a lo largo de la semana, y este es uno de los casos específicos, Iliana, que podemos dar respuestas a muchos de ustedes. Entonces, vamos a proceder a una pregunta de una compañera aquí que nos está haciendo relacionada precisamente con el tema. Doña Mayra Chinchilla Solano nos dice: tengo una pregunta, donde trabajo los padres de los estudiantes firmaron el documento de matrícula, un apartado en el documento que dice que permitían fotos para fines educativos. ¿Eso es legalmente cierto? Me preocupa muchísimo que este documento que firman en la matrícula los padres no sea legal. Bueno, como mencionábamos anteriormente y a la luz de los artículos 25 y 27 del Código de Niñez y Adolescencia, cualquier tipo de difusión de imagen y demás siempre debe contarse, tratándose por supuesto de menores de edad, debe contarse con la autorización de quienes ejercen la patria potestad o los padres de familia. Si en ese documento de matrícula los padres de familia autorizan
la difusión de las imágenes con fines educativos, que ahí está claramente establecido, pues la autorización será para eso. Si ya se le da un direccionamiento diferente y se utiliza esa imagen para otros fines diferentes a los educativos, por supuesto que quien haya hecho uso de esa o se haya atrevido a hacer una difusión diferente se expondrá incluso se expone a situaciones de tipo penal, ¿verdad? Que también están establecidos claramente en el Código de Niñez y Adolescencia. Muchísimas gracias, doña Mayra, porque también probablemente haya muchos centros educativos que firman este documento y nos ayuda a clarificar, ¿verdad? Tenemos una segunda pregunta para Ileana y dice, las personas que laboran en los centros educativos como oficinistas tienen la inquietud de cuál va a ser la situación laboral de ellos durante el periodo de vacaciones de medio año. Sí, esta ha sido una consulta muy recurrente en estos días y efectivamente aquí a la APSE un grupo de compañeras o personas que laboran en el puesto de oficinistas tienen esa inquietud. Bueno, ¿qué va a suceder con nosotros como oficinistas regulados por el título 1 del estatuto durante el periodo de vacaciones docentes? ¿Nos van a otorgar teletrabajo o nos van a hacer ir a laborar al centro educativo? A raíz de esta consulta, pues nosotros procedimos a su vez a elevar la consulta a la Dirección de Recursos Humanos del MEP y precisamente el día 15 de junio recibimos el oficio que lo vamos a publicar en la página, por supuesto en la página de APSE, el oficio VMA-DRH 3574-2020, suscrito por la señora Yaxinia Díaz Mendoza, donde nos contesta esa consulta. Y en ese oficio se indica que, bueno, número uno, que se clarifica que por supuesto que las vacaciones de medio periodo correspondientes al mes de julio siguen completamente vigentes, o sea, sí van a haber vacaciones de medio periodo, por supuesto. Y en el caso de los oficinistas se consigna en el oficio lo que al efecto dispone la resolución 2592-2020, que tantas veces hemos citado en este programa, lo que indica el inciso D, en el sentido de que todas aquellas funciones que desempeñan los funcionarios de centros educativos que son susceptibles de otorgar en teletrabajo, debe darse el teletrabajo, quedando el funcionario en condición, eso sí, de disponible. Entonces, en este oficio lo que hace Yaxinia Díaz, la directora de Recursos Humanos, es indicar que en vacaciones de medio periodo, pues por supuesto se sigue aplicando no solo la normativa que hay de teletrabajo anteriormente en el tema de oficinistas, que sigue plenamente vigente, sino que ahora con muchísima más razón la resolución 2592, donde si la actividad que desempeñan es teletrabajable, pues se deberá, pues por supuesto, otorgar el teletrabajo en periodo de vacaciones. Y que si hay alguna situación en este sentido, pues debe ser tramitada o reclamada a través de los supervisores de circuito. Pero sí se hace la aclaración, y lo quiero decir acá, para que no se preste para malas interpretaciones, que siendo coincidente también con lo que dice esa resolución citada, la 2592, se indica en el oficio de doña Yaxinia que su jefatura inmediata podrá convocar a laborar en la institución únicamente para la ejecución de tareas urgentes sin sujetarse a un horario determinado, situación que deberá informarse de forma previa. Caso contrario, podrá probarle realizar sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo si las condiciones tecnológicas lo permiten en condición de disponible. O sea que si se asigna el teletrabajo, igual no se está limitando la posibilidad de que el jefe o la jefatura pueda convocar para cosas urgentes al centro educativo durante el periodo de vacaciones de 15 días y obviamente, por supuesto, en el transcurso de esta situación diferente de trabajo a distancia. Muchísimas gracias, Ileana, por una respuesta tan completa, ¿verdad? Que es valiosísima para nuestros compañeros y compañeras que trabajan en el puesto de oficinistas, ¿verdad? Tenemos una tercera pregunta para las personas funcionarios del título 1. Dice, en el caso de los funcionarios del título 1 con factores de riesgo,
conserjes, agentes de seguridad, trabajadores de comedores escolares que se desempeñan en puestos no teletrabajables. ¿Cuál es su función laboral si no disponen de vacaciones? ¿Deben continuar laborando en estas condiciones? Esa consulta para nosotros es sumamente importante porque también es una consulta sumamente recurrente por parte de agentes de seguridad, conserjes, trabajadoras de comedores escolares que desempeñan funciones que no se pueden asignar en teletrabajo. Son funciones que necesariamente tienen que ejecutarse en el centro de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con funcionarios de estas clases de puesto, donde a pesar de tener factores de riesgo, al no ser su función teletrabajable, cuál es la opción que existe? Y esto lo hemos hablado en otros programas. Sin embargo, hoy yo quiero de nuevo referirme a ello y a una acción una acción legal que APSE está haciendo en ese sentido. ¿Por qué? Porque a raíz de esa consulta recurrente, igualmente hicimos la consulta a la Dirección de Recursos Humanos y mediante oficio VMA DRH 3504-2020 de fecha 10 de junio de este año, la señora Yaxinia Díaz Espinosa da respuesta a esta consulta nuestra, pero lo que hace es remitir a unos lineamientos que había emitido el Ministerio de Trabajo, en donde el Ministerio de Trabajo en este tipo de clases de puesto lo que da son 6 escenarios a seguir. ¿Y cuáles son esos 6 escenarios? En primer término, si se trata de trabajadores con factores de riesgo, nos dice el Ministerio de Trabajo que debe en primer término analizarse la posibilidad de realizar una readecuación de funciones en forma temporal que permita a la persona trabajadora en riesgo reincorporarse a la modalidad de teletrabajo. Mas, sin embargo, en los casos que apuntaban no existe la posibilidad de teletrabajo. Entonces, ¿cuál sería la siguiente opción? Que en caso de no ser posible la readecuación de funciones y como segunda opción, se recomienda que si la persona cuenta con un saldo de vacaciones cumplidas, que se disponga el disfrute de las mismas. O también puede considerarse la posibilidad de un adelanto de vacaciones, siempre y cuando la persona trabajadora esté de acuerdo. Cuarta opción, de no ser posible la readecuación de funciones, por las razones que anteriormente mencioné, y tampoco el funcionario cuenta con la posibilidad de otorgamiento de vacaciones, se insta a la persona empleadora a readecuar las funciones para minimizar el contacto directo con las personas usuarias. O sea, lo que se hace es no enviarla para la casa, sino simplemente el jefe debe minimizar el contacto con personas que puedan ser contagiar o cuestiones de esa naturaleza. Y después se dispone que en caso de no ser posible esa readecuación y de minimizar el contacto con otras personas, deberá ubicarse a este funcionario de manera que preste su servicio a menos de 1.8 metros de distancia de personas usuarias o compañeras de trabajo. Y finalmente, vean ustedes qué engorroso todo esto que hace el Ministerio de Trabajo, estos lineamientos para las personas del título 1. Y finalmente, si no es posible nada de lo que he mencionado anteriormente, simplemente el jefe debe dotar a este funcionario de los implementos de higiene recomendados. Ante una situación de esta, ¿qué podemos decir nosotros? El análisis jurídico que hacemos, que por supuesto que estamos ante una situación donde hay un evidente trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque a los funcionarios regulados por el título 2 o los funcionarios que sí cumplen funciones susceptibles de teletrabajo, ahí sí claramente la resolución 2592 nos dice todos ellos se van para la casa a desempeñar el teletrabajo desde su casa. Pero cuando nos ubicamos en funcionarios del título 1, agentes de seguridad, cocineras y conserjes, no nos da esa solución, nos dice debe buscarse cualquier opción y al final lo más es dele una careta, dele guantes y póngale alcohol en gel. Y eso es todo. Ante esta situación, ya aquí en APSE presentamos el día de ayer precisamente un recurso de amparo a favor de un agente de seguridad
que está en esta situación, alegando la Sala Constitucional este trato discriminatorio en las resoluciones, y estamos esperanzadísimos de que la Sala Constitucional nos dé la razón. Hemos presentado solo un caso a manera experimental, pero este caso, sin duda alguna, si logramos ganarlo en la Sala Constitucional, será de gran beneficio y de aplicación obligatoria para todos nuestros compañeros del título 1 que deben presentarse a trabajar a pesar de estar en un riesgo alto de salud. Muchísimas gracias, Ileana. Y precisamente con este programa hemos logrado percibir cómo a través de esas denuncias que ustedes nos hacen, esa información, esa contextualización que nos permiten tener, hay todo un trabajo de fondo, un trabajo legal, un elevar precisamente esos documentos para buscar respuestas, para defender a nuestra afiliación de una forma muy responsable, de una forma muy respetuosa, pero gracias al empoderamiento que ustedes a través de la información han logrado tener. Agradecerles muchísimo la participación que han tenido ustedes el día de hoy, y vamos a proceder a la última preguntita porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la situación laboral de las personas funcionarias, tanto del título 1 como del título 2, que se encuentran en una situación de reubicación por salud o readecuación por salud? ¿Deben asistir a laborar al centro educativo o cumplir funciones teletrabajables? Sí, esta consulta también se ha dado muchísimo en esta situación, en estas circunstancias, y no es sino hasta ahora que la APSE tiene una respuesta absolutamente clara también de la Dirección de Recursos Humanos. Igualmente, sobre este tema que me consultan ahorita de qué pasa con los readecuados o los que tienen reubicación por situaciones de salud, recibimos el día de ayer, igualmente, de la Dirección de Recursos Humanos, el oficio VMA-DRH 3504-2020, de fecha 10 de junio, donde la directora de Recursos Humanos expresamente nos señala lo siguiente, me voy a permitir leer. En razón de las reubicaciones por razones de salud, se debe aplicar lo dispuesto por la circular VMA-DRH 003-018-2020 de fecha 20 de marzo del 2020, que indica lo siguiente, comillas, aquellos servidores que registren la condición de reubicación por salud y o readecuación de funciones y por tratarse de una población vulnerable, los mismos quedan exonerados de presentarse a laborar independientemente de que cumplan funciones en oficinas centrales, direcciones regionales de educación o centros educativos. Lo anterior rige a partir de esta fecha para todas las clases de puesto, tanto docentes como administrativos, al amparo de los artículos 254 del Código de Trabajo y 41 del Reglamento de Conserjería. Esta respuesta de Recursos Humanos es maravillosa porque esto significa que en el caso de los readecuados, que son los del título 1, o los reubicados de funciones, que son los del título 2, ahí sí es claro que si se está en esa circunstancia deben permanecer estos funcionarios en sus casas. Sabemos que por ahí hay algunos que a pesar de estar en esta situación, los directores los obligan a presentarse al centro educativo a laborar. Con este documento que tenemos ahora en nuestra mano, podemos en cualquier momento ayudarles a los que tengan esta situación y poder proceder ante su jefatura a exigir el cumplimiento de este pronunciamiento de la Dirección de Recursos Humanos. Muchísimas gracias, Ileana y Vivian. Estamos terminando nuestro octavo programa con mucho entusiasmo, con los aportes que ustedes nos han hecho y nos siguen haciendo a través de las plataformas. Esa información es fundamental, es básica para nosotros. Compañeros y compañeras, seguimos luchando por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, porque la afiliación es muy amplia y estamos precisamente con mucha responsabilidad atendiendo a las necesidades que surgen en medio de esta pandemia. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. La lucha por la reducción de las jornadas de trabajo
está íntimamente relacionado con el nacimiento de las organizaciones sindicales. Le dieron un sustento, una base, una razón de ser, y por eso, por ejemplo, el caso, digamos, más representativo en este sentido sería el más cercano a nosotros, el de los Estados Unidos. Los sindicatos en los Estados Unidos surgen de la mano o portando, digamos, la demanda de una reducción de jornadas. Por ejemplo, hay compañeros que trabajan 12 horas porque tienen la jornada de las 8 horas y les dan un recargo. Pero ese recargo son 4 horas más, que al final están trabajando 12 horas. Y ese recargo no es una hora extra. Y esa es una práctica común en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Cuando hablamos de todos los recargos, entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, de ahí la gente necesita porque hay salarios que son muy bajos. No es porque se quiere nada más, es porque hay una necesidad, ¿verdad? Hay precarización del trabajo. Son modificaciones que van a cambiar radicalmente la vida de las personas trabajadoras, porque modificar los tiempos de trabajo implica modificar también los tiempos de la convivencia familiar, del ocio, del estudio, de la actividad deportiva, de todo. Porque al fin y al cabo las personas trabajadoras nos organizamos sobre o en torno a la actividad laboral, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto tiene una serie de cuestionamientos de índole legal, pero también tiene una serie de inconvenientes de carácter social. Acumulo la jornada de trabajo y acumulo el descanso, pero es que, espérate, porque hay algunas actividades que no se pueden acumular, que hay que hacer todos los días. Y son esas actividades justamente las que recaen, como dicen, mayoritariamente sobre las mujeres trabajadoras. Entonces el costo para las mujeres va a ser muy alto y pueden tener dos caminos. Uno, se recargan las mujeres porque la jornada de trabajo de las mujeres no terminan cuando regresan a la casa, ¿verdad? Más bien se duplica la doble jornada. Entonces hay que llegar a hacer todas esas actividades que no se acumulan. Después de 12 horas de jornada, más 2 o 3 de traslado, llegar a la casa a hacer esas actividades. Entonces, ¿a qué es lo que se le va a quitar? ¿A qué es lo que las mujeres les vamos a quitar el tiempo? Al descanso.